se niega la corona española no solamente al perdón que engrandece a los pueblos, no los avergüenza, sino que los engrandece. Y además no hay una respuesta oficial al presidente de la República, no solamente a Andrés Manuel López Obrador, sino al presidente de la República, representante del pueblo de México, de la nación, del Estado mexicano. Pues evidentemente no solamente es un agravio al presidente, al hombre, sino al pueblo de México. Sasi, buenas tardes. Buenas, Laura. Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. Que el 12 de octubre ya era festivo en España y hasta Día de la Raza, es Franco quien lo vuelve Fiesta de la Hispanidad. Ese día en que la misión civilizatoria de la hispanidad comenzó. Todos los españoles desde ahí se podrán imaginar como parte de un proyecto histórico mayor. La identidad española, todos sabemos por la pulserita amarilla y roja, incorporaría de facto a la misión pasado-futuro de mantener y expandir el imperio, promover el catolicismo, mantener la superioridad nacional y racial y también promulgar el anticomunismo. ¿Qué tiene que ver eso con la descubrimiento de América? Pues nada, pero como bien nos decía Hobsbawm, se crean tradiciones conforme al presente y en tiempos de caos para afianzar el control. Las tradiciones que creemos vienen de toda la vida, en realidad son creadas conforme son útiles para los valores del presente, en este caso del franquismo. Un día perfecto que además ya había sido declarado también Día de la Virgen del Pilar por María Cristina de Habsburgo, y hago comillas porque no pasó nada en ningún 12 de octubre que tenga nada que ver con esa Virgen. Nada, pero como la Virgen del Pilar ya había sido además proclamada patrona de la Guardia Civil años antes, y la Guardia Civil debía de ser desde antes de Franco la representación de la patria, y pues la conquista y el sometimiento de pueblos inferiores también, entonces ¿por qué no mezclarlas todas en un mismo día? Algo que Franco retoma y refuerza con el nuevo y mejorado Día de la Hispanidad. Hay un ejemplo perfecto de esto. ¿Cómo se celebra el 12 de octubre de 1943? Bueno, pues resulta que el régimen franquista decidió que el 12 de octubre de 1943 era el día perfecto para reinaugurar la ciudad universitaria en Madrid, reconstruida tras haber sido destruida por las tropas nacionales durante la Guerra Civil, intentando irrumpir en Madrid. Así titulaba el ABC: la ciudad universitaria, símbolo de afirmación española. Ayer se inauguró la ciudad universitaria reconstruida por el afán del caudillo sobre la tierra empapada de sangre de nuestros héroes. Acto solemnísimo, lleno de un sentido de afirmación de la raza y celebrado en el gran día de nuestra epopeya descubridora y colonizadora. Derrotamos a los comunistas, a los republicanos y a los indios, todo el mismo día, en el Día de la Hispanidad. ¿Cómo no celebrarlo? Seríamos unos herejes. Pero aunque esto suene obvio para el régimen franquista, el que llevó todavía más allá esta fiesta no fue Franco, fue Felipe González. Al régimen del 78 no solo no le picaba celebrar el 12 de octubre, sino que le venía de maravilla. No se trataba de eliminar los símbolos franquistas, sino de resignificarlos para que sean lo mismo, pero parezcan cosas diferentes. Quien declara el 12 de octubre como fiesta nacional bajo una ley específica es precisamente Felipe González, no fue Franco ni Primo de Rivera, en fin. Que nadie diga que el PSOE no es transversal. En fin, como dice Diego Díaz en El Salto, en 1986 el PSOE pasaría de puntillas por el 50 aniversario de la Guerra Civil y, en cambio, pondría toda la carne en el asador para celebrar el 5º centenario de la expedición de Colón. Pero no solo de puntillas, a los 50 años de la guerra, Felipe González, en pocas palabras, declara archivada la Guerra Civil, como un caso sin resolver que solo se está empolvando en el estante, o peor aún, que estaba empolvando a todo el régimen del 78, que para ese entonces ya había dejado claro que se tomó bien en serio lo de atado y bien atado. Memoria histórica, no me acuerdo qué era eso. Y así, ya en plena democracia, la memoria histórica, la que recuerda las atrocidades del franquismo, la que reivindica la República, queda cancelada. Se anulan las efemérides como el 14 de abril, el Día de la Proclamación de la Segunda República, pero no solo, también el 2 de mayo, el Día de la Independencia, mientras que el 12 de octubre se exalta aún más que con Franco, eso sí, ya no como Día de la Hispanidad, sino como el encuentro entre dos mundos. Ay, Felipe, como esa historia va de shows de transición a la democracia, de revisionismo histórico neoliberal y de exaltación del genocidio e imperialismo, pues resulta que en México también tuvimos un Felipe, no González, pero casi, un Felipe Calderón, uno que también decidió que no había
había por qué conmemorar, por ejemplo, la Revolución Mexicana del 20 de noviembre, cuando Francisco I. Madero se levanta en armas contra la dictadura de Porfirio Díaz, sino que en vez había que crear algo llamado el Buen Fin, un fin de semana de consumismo empedernido con ofertas falsas y publicidad en todos los medios y espectaculares callejeros, para que la gente no pensara en grillar, en revoluciones, sino en comprar frigoríficos, vestidos y pasteles gigantes. Una iniciativa privada promovida con fondos públicos. Pero no solo. Felipe Calderón, el entonces presidente, amo de la guerra contra el narco, esa guerra sucia en la que protegió al narcotráfico con el que estaba coludido, que cimentó el intervencionismo estadounidense, su DEA y su CIA, y que criminalizó, torturó y asesinó a los campesinos y clase trabajadora culpándolos de la violencia y de la droga. También se encargó de exaltar la conquista y el genocidio de su pueblo, tanto en su presidencia como después. Pero mejor escuchemos esto que decía Felipe Calderón hace 3 años. Un gran cariño y afecto por México y por toda América Latina, en una buena, la mayor parte de los españoles, yo diría. Y por lo mismo me parece que debemos evitar caer en provocaciones que solo buscan dividir. Dividirnos a nosotros los mexicanos y dividir a México respecto de otros pueblos, en este caso España, pero quizás mañana será otro. ¿Y de qué depende eso? Depende de una estrategia que hemos conocido muy bien en México, que consiste en polarizar, en dividir, en apicar, y luego por un interés que a mí me parece muy perverso, que es estrictamente electoral por una parte y por el otro, ocultar la dura realidad que estamos viviendo, la tragedia, como dijo Margarita hace unos días en el Congreso, que se vive en materia de salud, en materia de crecimiento de pobreza, de nulo y recesivo, falta de crecimiento económico. Una estrategia que conocemos muy bien en México, que es polarizar, la palabra favorita de los reaccionarios. Si recordamos a los muertos de la Guerra Sucia, polarización. Los estragos del neoliberalismo, polarización. La conquista española, su genocidio, pero también el legado imperialista de los Estados Unidos, lo adivinaron, polarización. Ya. AMLO solo busca ocultar la tragedia económica con cuentos de la conquista. Claro, señor Felipe, los mexicanos y mexicanas entendemos que AMLO ha tenido que hacer hartos malabares para esconder que sacó a casi 10 millones de personas de la pobreza, sin lugar a dudas. Ha de haber sido muy duro para la 4T. Y el remate final. España siente mucho cariño y afecto por México y por toda América Latina. Pues bueno, los españoles, vascos, catalanes y refugiados de las demás comunidades autónomas que acogimos en América Latina, sin duda. Pero por los demás, creo que está sabido que solo quieren a los mexicanos de tipo Allen Sanginés Cruz, que fungen de testaferros para los fraudes de la corona, de tipo Leopoldo López o Edmundo González, que piden intervenciones militares en Venezuela, de tipo Enrique Peña Nieto, que gocen de golden visas, o de tipo usted, que haya modificado la Constitución mexicana para entregarle en bandeja de plata la energía del país a Iberdrola. Entendemos sus razones personales para rendirle pleitesía a esos españoles que sienten profundo cariño para su tipo de latinoamericanos. Para los que dicen que AMLO y ahora Claudia Sheinbaum quieren polarizar abriendo las heridas zanjadas del genocidio y el sometimiento y la invasión de México por parte de los españoles, pregúntese también por qué los presidentes neoliberales del PRIAN, desde sus gobiernos y también desde sus puertas giratorias, son los que insisten en negar sistemáticamente que la conquista ocurrió, reiterando que fue lo mejor que pudo haberle pasado a los pueblos. Claro, son los mismos que muy a la Margaret Thatcher dicen que eso de el pueblo no existe. Solo existe cuando ellos hablan de encuentro entre dos pueblos. Es decir, justificar y celebrar un genocidio, todo para que a cambio les den a ellos sus golden visas, sus invitaciones top a eventos del Partido Popular de Ayuso y su cómodo sitio en la nómina multimillonaria de empresas como Iberdrola. Y justo hablando de Iberdrola... Bueno, justo hablando de Iberdrola, uno de los pocos aciertos de Grupo Radio Fórmula ha sido este titular: el idilio de Felipe Calderón e Iberdrola. Y es que le dan en el clavo, es un idilio, muy romántico todo y con favores recíprocos. Ahora que parece estar muy de moda pretender golpes de Estado contra gobiernos de izquierda por supuesta financiación ilegal, está claro sin ninguna prueba alguna, como es lo que están intentando hacer contra el presidente colombiano Gustavo Petro, alguien que sí obtuvo financiación ilícita fue, adivinaron, Felipe Calderón. ¿Y de quién? De Iberdrola. A cambio de favorcitos, como dijimos antes,
importantes. Por ejemplo, el pequeñísimo detalle de vender CFE, la compañía pública de energía mexicana, a Iberdrola, contratos exclusivos de hasta 25 años para operar las plantas más grandes del país y hasta impulsar una reforma energética creada por y para, díganlo conmigo, Iberdrola. Esto mientras ilegalmente, bajo su mandato, fungió de asesor consejero independiente para dicha empresa, llegando a cobrar presuntamente hasta $465,000. Pero creo que te está faltando alguien, Sasi. Hay otro personaje que no se llamará Felipe, pero que falta en esta historia. ¿Será que falta alguien? Por si falta otra prueba de las dinámicas rancias del bipartidismo mexicano antes de la Cuarta Transformación, entre el PAN de Calderón o de Fox y el PRI con sus 52 dirigentes, démosle un poco de vidilla a Enrique Peña Nieto, que siempre viene bien. Otro que durante su mandato se hincó ante los pies de la Casa Real Española, muy a la Felipe González, hablando de la unión entre los dos pueblos y de los hitos de la conquista española, pues fue también Peña Nieto. Nuestro más reciente y último priista, esperemos que por siempre. Un año después de que su gobierno haya perpetrado la desaparición forzosa de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, organiza este bellísimo encuentro entre los pueblos, es decir, entre su gobierno corrupto y neoliberal y la realeza española. Los mexicanos los recibimos con los brazos abiertos en esta su primera visita de Estado a nuestro país y al continente americano. España y México están decididos a profundizar y diversificar sus intercambios, así como a consolidarse como actores con responsabilidad global. Alentados por nuestras identidades y coincidencias, sigamos cultivando esta entrañable amistad. Bueno, por lo que sea, desactivó los comentarios de YouTube en este video tan inspirador. Nos une una experiencia histórica mucho más profunda que lo económico y lo político. Toda la razón, su señoría, más profundo es el genocidio, amiguis por siempre. AMLO es un dictador que usa la conquista con fines políticos para polarizar a la población previamente homogénea y regocijante de felicidad e igualdad. Ya, pues Peña Nieto ni siquiera puede decir lo mismo. Su festejo de la conquista ni siquiera tuvo fines políticos, sino de su bolsillo. ¿Cuál fue el precio de su Golden Visa y su piso multimillonario en Madrid? Este spot publicitario de Amor al Rey. Además de otra pequeñísima reforma energética que cimentó aún más, si cabía, la privatización y la intervención privada extranjera en nuestro país. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, denuncia que 7 legisladores fueron pagados 80 millones de pesos para trabajar a favor de la reforma energética de Peña Nieto, es decir, entregarle nuestro país a empresas como Iberdrola, que gozarían de vara suelta para manipular el precio de la luz de forma ilegal, es decir, especular, falsear documentos mercantiles y una larguísima lista de delitos contra el medio ambiente. Y todo esto bajo titulares de la prensa oligárquica como estos. Peña Nieto promulga reforma energética y abre el sector a capital privado. Con la firma del decreto de la reforma energética, el presidente Enrique Peña Nieto abrió el petróleo mexicano al mundo. O por ejemplo esto otro del Washington Post. To power Mexico forward, Peña Nieto looks to energy reform. ¿Entienden? Juego de palabras. Para empoderar a México, Peña Nieto ve a la reforma energética, procediendo a decir también que Lázaro Cárdenas, con su nacionalización de la energía y apuesta por la soberanía, eran pasé, que no sirvieron de nada. En fin, la prensa reaccionaria podrá vomitar titulares contra AMLO por reivindicar la soberanía y denunciar la intervención de la conquista y de la nueva conquista neoliberal, pero como dijo Fidel, la historia lo absolverá. Gracias, Asi.